Hola, en esta sesión vamos a estar trabajando con el tema tablas. Iniciamos por definiendo qué es una tabla dinámica. Y una tabla dinámica es una de las herramientas más poderosas de Excel, pero también es una de las características que los usuarios de Excel se sienten intimidados al usar. ¿Por qué? Porque las tablas dinámicas te permiten resumir y analizar fácilmente grandes cantidades de información con tan solo arrastrar y soltar las diferentes columnas que forman el reporte. Entonces aquí tendríamos que estar cuidando con qué información, qué estadísticas vamos a querer obtener y cómo las vamos a estructurar dentro de nuestras tablas. Tenemos que tener bien definido qué es lo que se va a estar utilizando para el armado de esta misma tabla dinámica. Continuamos. ¿Qué es una tabla estática? Dice que la tabla estática es un objeto de proyecto de datos que define una tabla y sus fichas en tiempo de edición, que en tiempo de ejecución no se puede modificar por el usuario, ya que ya una vez que esté establecida nuestra tabla no va a tener una modificación. Por eso es una tabla estática. El objeto de las tablas estáticas se define tanto las propiedades de las tablas como los registros que va a contener esta tabla, qué registros va a tener, ya que únicamente se puede definir los registros en tiempo de edición. Estas tablas se caracterizan por su edición, su forma de edición. En su edición podemos realizar varias acciones que cuando ya esté ejecutada, vamos a decirlo así, ya no podremos modificar ningún dato, ningún registro. Continuamos. Y las tablas estáticas tienen algunas propiedades y vamos a hacer mención de ellas. ¿Cómo es el identificador? ¿Qué es el identificador? Etiqueta alfanumérica que identifica la forma unívoca de una tabla estática dentro del proyecto de datos. Este identificador será el que usemos en fórmulas y para referirlo en otras propiedades. Continuamos con otra característica que sería su nombre, que es es una etiqueta alfanumérica que servirá como descriptor de la tabla estática. Nos va a mencionar a lo que se refiere nuestra tabla. Con el simple nombre ya vamos a saber de qué se trata. Se usará para presentar información de la tabla estática en objetos y en los inspectores. Continuamos y vamos a estar trabajando, otra característica, otra propiedad sería los estilos, donde podemos definir el estilo privado que limita el acceso de los usuarios final al objeto desde puntos donde no se hayan programado el acceso al mismo. ¿De qué manera va a estar? Conectada dimensional. Siguiente. Va a tener una fila de encabezado. Y dentro de esta fila de encabezado da una forma predeterminada. Una tabla tiene una fila de encabezado. Cada columna de la tabla tiene activado el filtro de la fila de encabezado para que pueda filtrar o ordenar los datos de las tablas de una manera más rápida. Continuamos con lo que son las filas con bandas. En este apartado, en esta característica, el sombreado alternativo a las bandas de filas ayudan a distinguir mejor los datos. Vamos a poder visualizar con qué datos vamos a estar trabajando. En las columnas calculadas, la introducción a una fórmula en una celda de una columna de tabla puede crear una columna calculada, en la que se aplica de forma inmediata todas las otras celdas de esa columna de tabla.
Y para finalizar tenemos 2, que es la fila total. Una vez que está agregada una fila de totales a una tabla, Excel le ofrece una lista desplegable autosuma para la elección entre las funciones, como son las sumas, el promedio, etcétera, la estadística que nosotros queramos realizar o ejecutar. Al seleccionar una de estas opciones, las tablas las convertiría automáticamente en una función subtotal, que omitirá las filas que se han ocultado con el filtro de una forma predeterminada. Y para finalizar tenemos lo que es el controlador de tamaño. Un controlador de tamaño en la esquina inferior derecha de la tabla le permitirá arrastrar la tabla hasta el tamaño que desee. Estas son las características o las partes de las tablas. Y para finalizar, ustedes van a realizar su trabajo. Va a ser un mapa conceptual en su libreta del tema que vimos, tablas, que entonces serían tablas estáticas, tablas dinámicas, cómo están constituidas y en qué caso podríamos utilizar cada una, dependiendo del trabajo que ustedes vayan a realizar. Ya sea que le tomen captura, le toman foto y me lo mandan a mi correo. Entonces solo es un mapa conceptual del tema tablas. Repito, serían tablas estáticas, tablas dinámicas, cada una con sus características, y en qué caso se podría utilizar. Bueno, y sería todo en esta sesión.